En esta conferencia analizaré el desarrollo económico e industrial del Japón moderno y el papel de las políticas gubernamentales en ese desarrollo. Me centraré en el periodo comprendido entre finales del siglo XIX y finales del siglo XX, cuando Japón logró alcanzar a los países occidentales avanzados. Permítanme mostrarles el progreso de recuperación de Japón utilizando los datos del Producto Interno Bruto. La línea azul indica el PIB real per cápita del Reino Unido, que era el país más avanzado en el siglo XIX, mientras que la línea roja indica el PIB real per cápita de Japón. El PIB real per cápita se mide en términos de su valor en dólares internacionales con respecto al año base de 1990. Es notable que desde 1700 hasta 1870, la brecha entre el Reino Unido y Japón se expandió. Esto puede considerarse parte de la denominada Gran Divergencia, es decir, la ampliación de las diferencias en los niveles de ingresos entre Occidente y Oriente, incluidos Japón, China e India. Sin embargo, después de 1870, la brecha entre Japón y el Reino Unido se redujo y finalmente, en la década de 1970, Japón se puso a la par. Esta última tendencia puede verse como parte de la llamada Gran Convergencia, es decir, la convergencia de los niveles de ingresos entre Occidente y Oriente. Japón se ubicó en la vanguardia de la Gran Convergencia. En esta conferencia, mostraré cómo Japón logró esto. El punto de partida fue la apertura del país en la década de 1850, cuando la flota estadounidense llegó a Japón y pidió la apertura del país. En ese momento, Japón estaba regido por un gobierno feudal, el shogunato Tokugawa, que había mantenido una política de aislamiento durante más de 250 años, desde principios del siglo XVII. Sin embargo, ante la presión militar de la flota estadounidense, el shogunato decidió aceptar la solicitud de Estados Unidos. La abolición de la política de aislamiento dio lugar a un conflicto político en Japón y en 1868 se inició una guerra civil entre el shogunato Tokugawa y los dominios feudales contendientes. Los dominios feudales contendientes derrotaron al shogunato y fundaron un nuevo gobierno bajo el reinado del emperador. Dada la amenaza militar de los países occidentales, el objetivo básico del gobierno Meiji era hacer frente a esta amenaza y preservar la independencia de Japón. Este objetivo se refleja en el lema enarbolado por el nuevo gobierno: Nación rica, ejército fuerte. Para lograr su objetivo, el gobierno se esforzó seriamente por aprender de los países occidentales. De 1871 a 1873, el gobierno envió una misión de poderosos líderes políticos y jóvenes estudiantes a países occidentales, donde aprendieron sobre las instituciones y las tecnologías modernas.
Aprendiendo de Occidente, el gobierno japonés estableció las condiciones básicas para el desarrollo económico. Una de las condiciones esenciales era desarrollar instituciones que pudieran apoyar las actividades económicas. Para 1890, se establecieron la mayoría de las instituciones básicas. En 1871, los dominios feudales, que habían tenido una considerable autonomía, fueron abolidos para construir un Estado centralizado moderno. En 1873, a través de la reforma del impuesto a la tierra, se estableció la base fiscal del gobierno. En 1889, se promulgó la Constitución y, por medio de ella, se confirmó la protección de los derechos de propiedad, condición indispensable para el desarrollo económico. En cuanto al sistema monetario, en un principio, el gobierno emitió una gran cantidad de billetes no convertibles, lo que resultó en una alta inflación. En 1882, se fundó como Banco Central el Banco de Japón, que comenzó a emitir billetes convertibles en plata. Es decir que, en un principio, Japón adoptó el patrón plata. Más tarde, en 1897, Japón cambió al patrón oro, siguiendo la tendencia mundial. Finalmente, se introdujo un sistema bancario. Paralelamente a la infraestructura institucional, también se construyó la infraestructura física de una nación moderna. Una parte importante de esta infraestructura eran los ferrocarriles. Esta figura muestra la longitud de las vías férreas en Japón. La línea azul indica los ferrocarriles administrados por el gobierno, y la línea naranja corresponde a aquellos gestionados por empresas privadas. Podemos ver que el gobierno inició la construcción de líneas férreas en la primera etapa. Las empresas privadas le siguieron y pronto se hicieron cargo de esta iniciativa. A finales de la década de 1900, se habían construido las principales líneas y Japón estaba cubierto de redes ferroviarias. Los ferrocarriles fueron una gran innovación en el transporte. Permítanme mostrar el impacto de los ferrocarriles comparando los viajes en tren con un medio de transporte tradicional, el palanquín. Un viaje en palanquín entre Tokio y Osaka llevaba 19 días. Pero por ferrocarril llevaba apenas 19 horas. En cuanto al precio, el viaje en palanquín costaba más de 11 yenes, incluido el alojamiento en el camino, y en tren, el precio estaba entre 3 y 4 yenes. Así, los nuevos ferrocarriles permitieron un ahorro considerable en tiempo y costo. Los economistas coinciden en que el capital humano resulta clave para el desarrollo económico. El gobierno japonés se esforzó por aumentar el capital humano a través de la educación en la era Meiji. La política educativa del gobierno se refleja en el número promedio de años de escolaridad disponibles para la población. Este es un gráfico del promedio de años de escolaridad de la población en edad de trabajar. La línea azul corresponde a los datos de Japón y la naranja a los Estados Unidos. Podemos ver que los años de escolaridad promedio en Japón comenzaron a aumentar hacia la década de 1900 y siguieron subiendo a partir de entonces. En 1940 eran 6 años y medio. Vemos que la formación de capital humano avanzó firmemente en el periodo previo a la guerra. Sobre la base de la infraestructura institucional y física, así como la del capital humano, Surgieron industrias modernas en Japón. esta figura ilustra el proceso de industrialización en Japón. La línea azul indica el valor de producción real de la minería y la industria manufacturera, mientras que la línea roja indica el de la agricultura. Si bien la producción agrícola también aumentaba firmemente, la tasa de crecimiento de la producción industrial fue mucho mayor.
En consecuencia, la proporción correspondiente a la industria manufacturera aumentó, especialmente desde finales de la década de 1910, como lo indica la línea verde. Una industria líder en esta industrialización, especialmente en la etapa inicial, fue la textil. La línea azul indica el valor de producción real de la industria textil y la línea roja el porcentaje de los textiles en el volumen total de fabricación. Podemos ver que el porcentaje fue superior al 40% en su punto máximo. De hecho, la industria textil lideró la industrialización en Japón. En el inicio de la industrialización, el gobierno desempeñó un papel importante. El gobierno estableció fábricas estatales en algunas industrias. Entre estas plantas de propiedad estatal se contaban la fábrica de seda Tomioka, la hilandería de algodón Aichi, la acería Kamaishi y la acería imperial de Yawata. El objetivo principal era adoptar tecnologías modernas. Para ello, en esas plantas estatales el gobierno empleó a ingenieros extranjeros e instaló equipos importados. Permítanme hablar sobre la fábrica de seda Tomioka con más detalle. La fábrica de seda Tomioka fue fundada en 1872. Un ingeniero francés, Paul Brunat, fue contratado como ingeniero en jefe y recibió un salario elevado. Diseñó la planta, compró máquinas de devanado en Francia y contrató a trabajadores franceses calificados. También se empleó a más de 400 trabajadoras japonesas. Desempeñó el papel de una planta modelo para empresas privadas y capacitó a trabajadores para esas firmas. Es digno de mención que la tecnología moderna de devanado de seda se difundió de la fábrica Tomioka a muchas empresas privadas. Propietarios y gerentes de empresas visitaron esta fábrica e imitaron el sistema de manufactura y las máquinas en sus plantas. Este fue el papel del gobierno en el surgimiento de la industria moderna de la seda en Japón. Sin embargo, el papel de las empresas privadas también fue importante. Las empresas privadas no adoptaron directamente la tecnología de la fábrica Tomioka. Por ejemplo, no importaron máquinas devanadoras de seda que eran costosas, sino que encargaron a carpinteros japoneses que fabricaran máquinas imitando las de la fábrica Tomioka. En la fabricación de estas máquinas, sustituyeron el metal por madera y cerámica, y así redujeron considerablemente su costo. En términos económicos, lo que hicieron las empresas privadas fue ajustar la tecnología a los factores de precio en Japón. Dado que Francia era un país con escasez de mano de obra y abundante capital, la tecnología desarrollada en Francia era demasiado intensiva en capital para Japón. Por esta razón, la fábrica Tomioka no era rentable. Las empresas privadas encontraron la manera de ajustar la tecnología importada para que se apoyara más en la mano de obra y se volvieron así rentables. Las devanadoras de seda utilizadas en la fábrica Tomioka y en una empresa privada se conservan en el Museo de la Seda de Okaya, en la ciudad del mismo nombre. La de la izquierda es una máquina utilizada en la fábrica Tomioka y la de la derecha la usaba una empresa privada de la época. Aunque estas máquinas parecen similares, pueden apreciar que la máquina de la derecha está casi toda hecha de madera. Este es el resultado del esfuerzo de las empresas privadas. Como dije, la industria textil fue líder en la etapa inicial de industrialización, pero desde la década de 1910 se desarrollaron nuevas industrias, la pesada y la química. La línea roja indica el porcentaje de las industrias pesadas y química en la producción manufacturera total. Aumentó considerablemente a finales de la década de 1910. Tras caer a principios de la década de 1920, volvió a subir.
Un importante punto de inflexión para el desarrollo de las industrias pesada y química fue la Primera Guerra Mundial. Durante esa guerra, la importación de productos de las industrias pesada y química de Europa casi se detuvo, y los precios de esos productos aumentaron considerablemente. Como se indica en esta figura, los precios del acero aumentaron a más del quíntuple de los valores previos a la guerra, y el precio del carbonato de sodio aumentó a más del triple. Estos fuertes aumentos de los precios estimularon la incursión de nuevas empresas privadas en las industrias pesada y química. Al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, el precio de los productos bajó drásticamente, lo cual produjo la merma observada en el gráfico anterior en el porcentaje de dichas industrias. Sin embargo, como también hemos visto en ese gráfico, el porcentaje de las industrias pesada y química comenzó a aumentar a mediados de la década de 1920. Una de las razones fue lo aprendido durante la Primera Guerra Mundial, pero existe otra condición fundamental. La línea azul denota el índice de costo de capital para el usuario, con el de 1914 como referencia, y la naranja indica el de los salarios nominales. Durante la Primera Guerra Mundial, tanto los costos de capital como los salarios aumentaron considerablemente. En la década de 1920, mientras que los costos de capital bajaron drásticamente, los salarios se mantuvieron estables en un nivel alto. Como resultado, en la década de 1920, el costo relativo del capital se redujo marcadamente. Este cambio fue favorable para las industrias con gran dependencia del capital, incluidas las industrias pesada y química, pero desfavorable para aquellas sustentadas mayormente por la mano de obra, como la textil y la minería de carbón. Como hemos visto, la economía japonesa continuó industrializándose desde finales del siglo XIX hasta principios de la década de 1930. Sin embargo, a partir de fines de la década de 1930, entró en una fase diferente por el impacto de la guerra. Esta es una breve cronología de las guerras en Japón a fines de la década de 1930 y principios de la de 1940. En 1937, estalló la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que para Japón fue el comienzo de casi 10 años en guerra a gran escala. Justo después de eso, el gobierno japonés impuso amplios controles económicos, incluido el control de distribución, el control de precios y el control financiero. En 1941, Japón inició una guerra contra las potencias aliadas, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, que se denomina Guerra del Pacífico y fue parte de la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra continuó hasta que Japón aceptó rendirse incondicionalmente en agosto de 1945. La guerra tuvo un gran impacto en la economía japonesa. Esta tabla indica la macroeconomía de Japón por el lado del gasto. De esto surgen algunas observaciones. Primero, el PNB real se mantuvo casi estable en este periodo. En el periodo de guerra, el crecimiento fue nulo. En segundo lugar, la razón básica del crecimiento cero fue la disminución de las importaciones. Las potencias aliadas impusieron embargos a Japón y, por lo tanto, las importaciones disminuyeron drásticamente. En tercer lugar, durante el periodo de crecimiento cero, el gasto público aumentó considerablemente y también aumentó la formación de capital público y privado. Esto refleja la expansión de la industria de municiones. Finalmente, como resultado, el consumo privado se redujo drásticamente. En resumen, se produjo una enorme reasignación de recursos en este breve periodo. La reasignación de recursos que observamos en las macroestadísticas se refleja en la composición de la producción industrial. Este gráfico indica los índices de producción con 1936 como referencia.
Podemos ver que la producción de algunas industrias, como la siderúrgica y la de maquinaria, aumentó considerablemente. Al mismo tiempo, la producción de textiles y alimentos se redujo marcadamente. El acero y la maquinaria se producían principalmente para el gobierno y la formación de capital, mientras que los textiles y los alimentos eran en su mayor parte para el consumo privado y la exportación. Es notable que estos cambios drásticos en la asignación de recursos no fueron impulsados por el mercado, sino que fueron el resultado de la planificación y el control centralizados por parte del gobierno. Se introdujeron la planificación y el control a fin de movilizar recursos para la guerra. Planes económicos como los planes de movilización de material, los planes y políticas de ampliación de la capacidad productiva y el plan de movilización laboral eran elaborados anualmente o trimestralmente por un organismo gubernamental, la Junta de Planificación. Eran básicamente planes de asignación de recursos. Establecidos los planes, los ministerios ejercieron controles económicos para implementarlos. Las asociaciones industriales, es decir, asociaciones de empresas privadas, colaboraban con los ministerios. Las drásticas reasignaciones de recursos que hemos visto indican que este sistema de planificación y control funcionó bastante bien. Un producto al que se dio máxima prioridad durante la guerra fueron los aviones. Este gráfico indica el número de aviones producidos en Japón cada mes. Como pueden ver, a partir de 1942, la producción de aviones aumentó considerablemente. Este aumento refleja la movilización de recursos para la producción de aeronaves. Además de la planificación y el control por parte del gobierno, las innovaciones de las empresas privadas también fueron importantes. Un avión es un producto compuesto de numerosas piezas. Para producir la mayor cantidad posible en un periodo determinado, los productores de aeronaves organizaron muchas fábricas pequeñas como proveedoras de piezas. Este gráfico describe el caso de una planta de industrias pesadas, Mitsubishi, uno de los dos mayores productores de aviones en Japón. Como se puede ver aquí, Mitsubishi aumentó el número de proveedores de piezas durante la guerra, especialmente en sus últimas fases. Este sistema de subcontratación es similar al utilizado en la industria automovilística actual. La guerra causó un grave daño a la economía japonesa. Los equipos y el capital social fueron destruidos y muchas personas murieron. El daño a la economía japonesa se indica en esta diapositiva. La línea azul indica el PIB real y la naranja el índice de producción de las industrias minera y manufacturera. El año de referencia es 1930 para ambos índices. De 1944 a 1946, el PIB real y el índice de producción disminuyeron un 52 y un 83% respectivamente, lo que implica que la producción industrial casi se detuvo en 1946. Para recuperar la producción industrial se diseñó e implementó una singular política que se conoce como política de producción prioritaria. La idea de esta política es que el cuello de botella en la producción era la escasez de materia prima. Por lo tanto, abrir ese cuello de botella era esencial. Para ello, el gobierno tuvo que concentrar recursos en la minería del carbón y la industria siderúrgica en una primera etapa. Después, la recuperación de la producción de carbón y acero estimularía la producción industrial en general. Además, en 1947, se fundó una nueva institución financiera pública, el Banco Financiero de Reconversión o BFR. La política de producción prioritaria tuvo aspectos tanto positivos como negativos. En el lado positivo, la producción de carbón y acero, a los que se dio prioridad, de hecho aumentó. Esto tuvo un efecto indirecto positivo en algunas industrias, incluida la de maquinaria. Por otro lado, la política de producción prioritaria también tuvo impactos negativos.
Debido a la concentración de recursos en unas pocas industrias prioritarias, disminuyó la asignación de recursos a industrias no prioritarias como la textil. Además, debido a la abundante asignación de recursos y la falta de competencia en el mercado, las empresas de las industrias prioritarias tendían a utilizar los recursos de manera ineficiente. Finalmente, en la macroeconomía, debido al aumento de la oferta monetaria, continuó la alta inflación. La razón fundamental de los aspectos negativos de la política de producción prioritaria fue que la economía japonesa todavía estaba sujeta al sistema de planificación y control. Esta condición cambió en 1949. A partir de 1948, el gobierno de Estados Unidos consideró cambiar la política de ocupación aplicada a Japón. La razón básica fue el comienzo de la Guerra Fría. Para Estados Unidos, la rápida recuperación de la economía japonesa era esencial para mantener a Japón en el grupo de naciones occidentales o capitalistas. Para reconstruir la economía japonesa, las autoridades de ocupación implementaron en 1949 un conjunto de 4 políticas conocido como Plan Dodge. Las 4 políticas fueron equilibrar el presupuesto del gobierno, suspender los préstamos del BFR, abolir los controles de precios y distribución y unificar el tipo de cambio a 360 yenes por dólar. El Plan Dodge tuvo un claro impacto en la economía japonesa. Esta figura muestra la tasa de inflación anual. Justo después de la guerra, se produjo una hiperinflación superior al 450% anual y la alta inflación continuó hasta principios de 1949. Sin embargo, cuando se implementó el Plan Dodge, la tasa de inflación disminuyó repentinamente a un nivel más normal. La implementación del Plan Dodge significó el regreso de la economía japonesa a una economía de mercado, tras haber sido una economía controlada durante unos 12 años. En respuesta a este cambio básico, se estableció un nuevo ministerio, el Ministerio de Comercio Internacional e Industria o MITI, mediante la reorganización del Ministerio de Comercio e Industria existente. Una de las motivaciones de este cambio fue el nuevo énfasis en la importancia del comercio internacional. En el documento de 1949, el MITI hizo hincapié en políticas como la promoción de las exportaciones, la racionalización de las industrias básicas, incluidas las de la electricidad, el carbón, el acero y los productos químicos, la abolición de los controles económicos y la mejora de la eficiencia. Debido a que las herramientas de política basadas en la planificación y el control eran obsoletas, el gobierno japonés introdujo otras nuevas a principios de la década de 1950. La primera fueron las nuevas instituciones financieras públicas, entre ellas el Banco de Desarrollo de Japón, o BDJ. Estas instituciones financieras públicas se apoyaban en los fondos del Programa de Inversión y Crédito Fiscal, que a su vez dependía de fondos del sistema de ahorro postal. La segunda herramienta fue la desgravación fiscal especial. Se reducía en alguna medida el impuesto sobre sociedades si una empresa adquiría ciertos tipos de equipos para la racionalización industrial. Otra nueva herramienta de política fue el sistema de asignación de divisas. Este sistema puede resumirse de la siguiente manera. El gobierno concentró las divisas extranjeras adquiridas por las empresas privadas mediante las exportaciones. El gobierno asignó estas divisas de acuerdo con el presupuesto de divisas decidido cada medio año.
El presupuesto de divisas estuvo compuesto por el AD o presupuesto de asignación de divisas y el AA o presupuesto de aprobación automática. El presupuesto AA se asignaba de forma global al grupo de bienes clasificados como bienes AA, mientras que el presupuesto AD se asignaba a cada uno de los bienes clasificados como bienes AD. A continuación, el gobierno asignaba el presupuesto AD a cada empresa. Este sistema tuvo importantes implicaciones para la política industrial. El gobierno lo usó para proteger las industrias nacionales de la competencia internacional, promover las exportaciones y la inversión y controlar la competencia entre las empresas nacionales, protección de las industrias nacionales frente a la competencia internacional, promoción de la exportación, promoción de la inversión, control de la competencia entre empresas nacionales. Usando estas herramientas, el gobierno implementó varias políticas industriales. Permítanme hablar de dos casos, a saber, la racionalización de la industria del acero y la promoción de la industria del automóvil. Cuando la economía japonesa hizo la transición a una economía de mercado, enfrentó el problema de que los equipos industriales se estaban deteriorando. Esta figura ilustra la distribución por antigüedad de los laminadores en la industria del acero. Más de la mitad de los laminadores en uso en 1949 se habían instalado antes de la guerra. La política de racionalización industrial apuntaba a la sustitución de equipos obsoletos por otros nuevos. El gobierno apoyó esto con préstamos del BDJ y desgravación fiscal. En consecuencia, la distribución por antigüedad del equipo cambió sustancialmente en 1955 y en 1960. A través de la renovación de los laminadores, la nueva tecnología se adoptó rápidamente. Se trataba de los laminadores de bandas, que producen láminas de acero delgadas. Se difundieron eficientemente entre las empresas siderúrgicas japonesas, lo que sentó las bases de su competitividad internacional. El segundo caso fue la promoción de la industria automotriz. La industria automotriz de Japón es actualmente la principal del país y tiene una alta competitividad internacional. Sin embargo, en la década de 1950 estaba en una etapa infantil. Para proteger la industria automotriz nacional, el gobierno utilizó el sistema de asignación de divisas. Es decir que, cuando el gobierno decidió promover la industria automotriz nacional, redujo intencionalmente las asignaciones de divisas para la importación de automóviles. Además, mientras protegía la industria de la competencia internacional, el gobierno la apoyó a través de la promoción de los proveedores de piezas. Para ello, se utilizaron herramientas como los préstamos del BDJ y la desgravación fiscal. Cabe señalar que la política que adoptó el gobierno no siempre fue la adecuada. Un ejemplo bien conocido es el caso de la Ley Transitoria para el Fomento de Industrias Designadas. Este proyecto de ley fue propuesto por el MITI para consolidar las empresas de automóviles de pasajeros a fin de mejorar la competitividad internacional de la industria. Los productores de automóviles de pasajeros, los bancos y otras organizaciones económicas se opusieron a este borrador y, como resultado, la Dieta rechazó el proyecto de ley. Si se hubiera implementado esta ley, el exceso de intervención del gobierno no habría permitido que la industria automotriz japonesa fuera tan competitiva como lo es ahora. Esta figura ilustra el desarrollo de la industria automotriz japonesa y el papel de la política industrial. En 1954, el gobierno redujo las asignaciones de divisas para la importación de automóviles,
lo que tuvo un claro impacto. Las importaciones cayeron marcadamente. A principios de la década de 1960, Japón ya exportaba una cantidad considerable de automóviles, de modo que la industria automotriz japonesa ya era competitiva en el mercado internacional. Después de eso, el gobierno liberó las importaciones de automóviles. Esa medida fue parte de la liberalización general del comercio. Como mostré, el gobierno japonés introdujo un sistema de asignación de divisas extranjeras y lo utilizó para apoyar la política industrial. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos, el FMI y el GATT solicitaron al gobierno japonés que aboliera el sistema de asignación de divisas a fines de la década de 1950. En respuesta a esta presión, el gobierno japonés anunció en 1960 que la proporción del presupuesto de AA aumentaría del 40 al 80% en 3 años. Esta figura muestra la composición del presupuesto de divisas y la línea gris indica el porcentaje del presupuesto de AA. El porcentaje del presupuesto de AA aumentó considerablemente a principios de la década de 1960 y en 1963 se acercó al 80%. La economía japonesa, que había mantenido un alto crecimiento desde poco después de la guerra, incluido el periodo de recuperación, enfrentó dos grandes shocks externos a principios de la década de 1970, el shock de Nixon en 1971 y la primera crisis del petróleo en 1973. El shock de Nixon se originó en la declaración del entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, de que suspendería la convertibilidad del dólar en oro a un precio fijo, que era el núcleo del sistema monetario internacional, denominado Sistema de Bretton Woods. Como resultado, el tipo de cambio del yen aumentó considerablemente, como lo indica la línea azul en esta figura, lo que tuvo un impacto negativo en la economía japonesa, especialmente en las industrias exportadoras. 2 años después, otra conmoción externa, la primera crisis del petróleo, golpeó la economía mundial. La guerra entre Israel y los países árabes provocó fuertes aumentos en los precios mundiales del petróleo. A través de estas conmociones externas, se perdieron dos condiciones favorables para la economía japonesa: un tipo de cambio bajo para el yen y un precio bajo del petróleo. Esto se refleja en la disminución de la tasa de crecimiento económico después de esto. Como indica la línea azul en esta figura, la tasa de crecimiento del PIB real disminuyó marcadamente a principios de los años 70. Al mismo tiempo, como lo indica la línea naranja, las horas de funcionamiento de los equipos industriales disminuyeron y las empresas industriales pasaron a tener un exceso de capacidad de producción. En particular, las industrias productoras de materiales básicos con gran uso de energía se vieron gravemente dañadas por el aumento del precio del petróleo y la disminución de la tasa de crecimiento. Y la reestructuración de esas industrias se convirtió en un tema importante para la política industrial. Para promover el ajuste industrial, se elaboraron 2 leyes temporales: la Ley Temporal para la Estabilización de Industrias Designadas en Recesión en 1978 y la Ley Temporal para el Mejoramiento Estructural de Industrias Designadas en 1983. La idea básica de estas leyes era que el gobierno designaba aquellas industrias que estaban en recesión estructural y cada una de ellas elaboraba un plan para reducir su capacidad de producción. El gobierno examinó y aprobó cada plan. En el caso de que el gobierno aprobara el plan,
Se eximía de la regulación antimonopolio a un cártel para eliminar el exceso de capacidad y el gobierno garantizaba la responsabilidad crediticia de las empresas participantes. Según las dos leyes, se designaron 14 y 26 industrias respectivamente. En la década de 1980, la economía japonesa emprendió un camino de crecimiento más lento pero estable. La nueva senda de crecimiento dependía más de las exportaciones. Esto se refleja en el aumento del porcentaje del superávit de la balanza de pagos internacionales que muestra la línea azul en este gráfico. Uno de los principales productos de exportación de Japón en este periodo fueron los automóviles. Mientras que Japón exportó unos 2,6 millones de automóviles en 1975, en 1985 la cifra fue de unos 7,2 millones. Este aumento de las exportaciones de automóviles provocó un conflicto comercial entre Japón y Estados Unidos, un importante país de destino. Los conflictos comerciales bilaterales comenzaron en los años 50, cuando el aumento de las exportaciones textiles de Japón a Estados Unidos representó un problema. La característica del conflicto comercial de fines de la década de 1970 y la de 1980 fue que se vinculó con el tema del desequilibrio en la cuenta corriente de pagos internacionales a nivel macro. Además, el conflicto era en torno a la industria automotriz, que también era una industria clave de Estados Unidos. Por estas razones, el conflicto comercial desde fines de los años 70 hasta fines de los 80 fue muy grave. En torno a la cuestión de los automóviles, los gobiernos y las empresas automotrices de los dos países se involucraron en duras negociaciones para mitigar el conflicto. Como resultado, básicamente se tomaron dos medidas. Primero, las principales empresas automotrices japonesas, a saber, Honda, Nissan y Toyota, establecieron fábricas en Estados Unidos para apuntalar el mercado laboral local. En segundo lugar, mediante negociaciones, esas empresas restringieron voluntariamente las exportaciones a Estados Unidos de 1981 a 1983. Nominalmente, esto era voluntario. Pero el techo de exportación se determinó a través de negociaciones entre los gobiernos y las empresas automotrices de los dos países. Además, la asignación del límite máximo a cada empresa se determinó mediante negociación entre el gobierno japonés y las empresas, y se hizo cumplir a través de la orientación administrativa del Ministerio de Comercio Internacional e Industria. Como hemos visto, Japón alcanzó a los países occidentales entre finales del siglo XIX y finales del siglo XX. Con una perspectiva más amplia, la puesta al día de Japón puede considerarse parte de la Gran Convergencia, es decir, cuando los países no occidentales alcanzaban a los países occidentales. Japón estuvo a la vanguardia en este proceso. La industrialización con actualizaciones progresivas de la estructura industrial fue el principal motor del desarrollo de la economía japonesa. La industrialización estuvo principalmente a cargo del sector privado, pero el gobierno también tuvo un papel esencial. Introdujo instituciones modernas, estableció el sistema educativo para la formación de capital humano y apoyó el desarrollo de la industria mediante la política industrial. Esta complementariedad entre el sector privado y el gobierno es la clave del desarrollo de la economía japonesa desde finales del siglo XIX.